Buenos días a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este será el último, antes de un parón que haré para trabajar en la segunda edición de mi libro. Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas. El vídeo de hoy tratará de la llamada inteligencia artificial, un concepto que hoy pondremos en duda. Es un tema que cada vez copa más portadas y vídeos. Pero no voy a hablar de lo que ya sabéis. Mi objetivo es desvelar las mentiras del sistema. Y hoy no va a ser diferente. Hoy veréis la manipulación y las mentiras de la inteligencia artificial, con un ejemplo que cualquiera puede utilizar, y cada vez más gente utiliza. Los modelos de texto, tipo ChatGPT o Gemini, ¿son realmente inteligentes? ¿Podemos fiarnos? ¿Son una fuente fiable de información? Veámoslo. Lo primero que haré será definir lo que es el concepto de inteligencia artificial. Será la versión oficial extendida. De vosotros depende, tras ver este vídeo, si es correcto denominarla de esta manera. La inteligencia artificial es la inteligencia de las máquinas. Procesamiento de datos, búsqueda de información, razonamiento, creación. En definitiva, inteligencia real, pero en un dispositivo artificial, no humano. Hoy día, es posible emplear inteligencia artificial en diversos procesos del día a día, bien profesionales como cotidianas, en nuestras tareas personales. La inteligencia artificial puede organizar archivos, encontrarlos, servir de enciclopedia donde consultar dudas. También para ayudarnos en la creación y edición de contenido multimedia, o para automatizar procesos o controlar maquinaria de forma remota. Hay otros usos, también fuera de la industria de consumo generalizado, tal como la medicina o en operaciones militares. Pero eso queda fuera de lo que cualquiera podría comprobar. Lo que es muy probable que sí conozcáis, son los modelos de texto o lenguaje. Los de mayor éxito en Occidente, son ChatGPT, un chat automatizado, desarrollado por la empresa estadounidense OpenAI, y la versión de Alphabet, matriz de Google, multimodal, cuyo nombre es Gemini. Hay muchas otras aplicaciones y herramientas, muchas, que por cierto, utilizan estas dos por detrás, sin que los usuarios lo veamos, pero estas dos son las más conocidas por todos y todas. ¿Habéis utilizado alguna vez ChatGPT? ¿Os habéis fijado que desde hace un tiempo, si buscáis en Google, os aparece una respuesta simplificada en la parte superior? Hace tiempo, en una story de Instagram pregunté si os parecía ChatGPT una fuente fiable de información. La inmensa mayoría me dijisteis que sí, que por lo menos, era más fiable que otras, o que era mejor que poner la televisión y oír al político de turno. Para fiarnos de alguien o algo, debemos comprender cómo funciona, a quién se debe, y una vez sabido, estar seguros de que nos dice la verdad. ¿Creéis que las respuestas de ChatGPT son veraces? ¿Alguien las ha corroborado? Lo he investigado. Quedaros, porque lo que mostraré os va a sorprender y mucho. Aunque les llamemos inteligencia artificial, en realidad son una herramienta. Un artificio creado por el ser humano. Técnicamente se conocen como LLM, o modelos de lenguaje largo, por sus siglas en inglés. Pues la primera y más crucial distinción, será que comprendáis que es realmente un modelo de lenguaje grande y que no es. No son bases de datos ni enciclopedias. No almacenan hechos en una estructura consultable. No saben que París es la capital de Francia. Más bien, han aprendido que la secuencia de palabras, la capital de Francia es, tiene una probabilidad estadística abrumadoramente alta de ser seguida por la palabra París. 2. No buscan, en tiempo real, por defecto. A diferencia de un motor de búsqueda, como Google Search, el modelo base no rastrea la web en vivo para encontrar una respuesta. Su conocimiento está, congelado, en el momento en que finalizó su entrenamiento. Una aclaración. Las versiones de pago pueden integrar búsquedas web, pero ese es un paso adicional al proceso del modelo. En resumidas cuentas, los LLM no son fuentes de información como entendemos que debería ser una fuente de información. Lo que sí son, un motor de generación de texto que funciona mediante probabilidad estadística. Su única función es predecir la siguiente palabra, o token, más probable en una secuencia, basándose en los miles de millones de patrones que aprendió de sus datos de entrenamiento. Su entrenamiento es fundamental para su comprensión y desmentir muchos mitos de la inteligencia artificial, así como para desvelar el verdadero motivo de su creación y disponibilidad para el consumo generalizado. Quedémonos con que los modelos de texto, como ChatGPT, funcionan encontrando la secuencia de palabras más probable. Pero esa probabilidad está basada en lo que es mayoría, o está más extendido, entre los medios que tiene acotado que debe buscar. Os pondré un ejemplo. Si hubiese existido ChatGPT en el siglo XVI,
Cuando Nicolás Copérnico contradijo la teoría oficial y extendida de que la Tierra era el centro del universo, y alguien hubiese preguntado a ChatGPT si era verdad lo que Copérnico estaba proclamando, que era que la Tierra giraba alrededor del Sol, esto es lo que habría sucedido. Lo primero, es que el conjunto de datos con los que se habría entrenado ChatGPT hubieran sido fundamentalmente la Biblia cristiana, los trabajos filosóficos y científicos de Aristóteles y Ptolomeo, almanaques, registros y la sabiduría popular, así como otra información extendida, previa censura de las clases dominantes de la época. Y en esa época, el 99,9% de los textos presentaban el modelo geocéntrico, no como una teoría, sino como un hecho establecido e incuestionable. La teoría heliocéntrica de Copérnico sería, en el mejor de los casos, estadísticamente insignificante. Y recordemos que ChatGPT funciona por probabilidad estadística. Si le hubiésemos preguntado a ChatGPT, ¿la Tierra gira alrededor del Sol?, hubiese calculado la secuencia de palabras más probable como respuesta. Y nos diría: no, por supuesto que no. Como han demostrado los grandes filósofos y la observación diaria, la Tierra es el centro inmóvil del universo, y el Sol, la Luna y los planetas giran a su alrededor en esferas perfectas. ¿Cómo os quedáis? ¿Veraz? ¿Fiable como fuente de información? El ejemplo de Copérnico es la metáfora perfecta para entender la diferencia entre generar texto probable y decir la verdad. El modelo no distingue el hecho de la creencia popular. Para un LLM, la verdad es simplemente el patrón estadístico más dominante en sus datos de entrenamiento. No tiene un mecanismo para verificar la realidad objetiva, solo sabe lo que se dice más a menudo. Lo que hoy llamamos una alucinación, una mentira convincente, es, a menudo, simplemente el modelo generando una respuesta que parece probable, de la misma manera que la Tierra es el centro del universo le parecería probable al ChatGPT del siglo XVI. Si la vasta mayoría de Internet, que con ellos se entrena ChatGPT, contiene sesgos sociales, de género, raciales, o desinformación muy extendida, el modelo aprenderá esos patrones y los presentará como la respuesta más probable y neutral. Y claro, ¿de qué datos bebe ChatGPT? ¿De los que publiquen medios contrarios a la clase dominante anglosajona protestante? Ya os adelanto que no. ChatGPT se entrena con las publicaciones, textos, etcétera difundidos masivamente por los grandes conglomerados estadounidenses y británicos, los que controlan los periódicos, los noticiarios de televisión, y también las redes sociales y la oferta multimedia de cine y series de televisión. En pantalla podéis ver algunos de los más grandes. Tenéis más información sobre ellos en mi libro, del que, en breve, saldrá la segunda edición. Y así nos atontan e inoculan mentiras en nuestra cabeza. Como ChatGPT no conoce la verdad, sino que se basa en estadística, la probabilidad más alta de una respuesta, neutral, coincidirá con la visión del mundo de quienes manejan la información. Esto tiene, y tendrá consecuencias. Sesgo cultural. Al igual que la Tierra es el centro del universo en 1543, el modelo tratará los valores, la historia y las normas sociales occidentales, difundidas por los anglosajones, como el estándar por defecto de la experiencia humana, porque son estadísticamente dominantes en sus datos. Segundo, sesgo de omisión, lo que no existe. El conocimiento que no está digitalizado masivamente, o que está en idiomas minoritarios, o que pertenece a culturas orales, es estadísticamente invisible para el modelo. Para el LLM, esa información simplemente no existe, o tiene una probabilidad tan baja que nunca la generará. Sesgo de selección, noticias y hechos. El modelo aprenderá que eventos históricos son importantes, basándose en la frecuencia con que son mencionados por esos conglomerados. Un evento muy cubierto por los medios anglosajones será más verdadero y más detallado en las respuestas del modelo que un evento quizás más relevante a nivel humano, o directamente la verdad, pero ignorado por esos medios. Es más, con ChatGPT, lejos de conocer la verdad, jamás accederemos a lo que una resistencia nos esté tratando de desvelar, pues cuenta con menos difusión que las mentiras de la clase dominante. Y por eso, todas las plataformas y redes sociales son, como mínimo cómplices, y por tanto parte del sistema, aunque las veamos como una fuente de libertad de información. Nos encaminamos a un mundo más controlado todavía. Pensamos que había falta de libertad en Internet con lo que teníamos, pero el futuro pinta peor. Hasta ahora, cuando buscábamos algo en Internet, la cosa funcionaba así. Imaginemos que buscábamos, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El buscador encontraba una página web que contuviese la respuesta y te devolvía un enlace a esa fuente. En esto se basan los periódicos y revistas online.
Os fijáis que cada vez más, para una búsqueda, ¿os hacen ir a una página cuya respuesta está al final de todo del artículo? Palabras y palabras, para que encontréis solo al final la respuesta. Con la supuesta inteligencia artificial, la cosa cambia. El modelo genera la respuesta, palabra por palabra, basándose en la probabilidad. No te da la posibilidad de escoger fuente ni desechar un enlace. Todo el mundo hablará de lo que la IA le ha dicho, aunque solo sea lo que la clase dominante quiere que creamos. Mientras pensamos que sabemos la verdad. Alphabet ya ha integrado a Gemini en su buscador, Google, y pretende unificar todo desde un mismo lugar. Ojo a lo que se viene. ChatGPT sabe cómo me llamo. Una de las características que más está gustando a los usuarios de ChatGPT es que parece recordar tu nombre, vivencias pasadas, e incluso cómo dirigirse a ti. Tiende a pensarse que un GPT creado por el usuario es capaz de entenderte y recordar lo que le has dicho. Pero recordemos cómo funciona. Te dice la palabra o conjunto de palabras más probable seguida de una serie prefabricada. No entiende ni recuerda. Va a consultarla cada vez que te habla. Es más, por defecto la memoria de ChatGPT se reinicia con una nueva conversación. Para ser recordado en un chat nuevo debemos aceptar una característica de personalización a nivel de cuenta, una base de datos separada donde la aplicación almacena hechos sobre el usuario. De nuevo, aquí tenéis lo que dice la fuente original. La propia empresa desarrolladora. Entiendo que Google no me acusará de nuevo de información engañosa, cuando cito directamente a lo que dice la compañía. La memoria está disponible para los usuarios de ChatGPT. Puedes desactivar la memoria en cualquier momento. Configuración, personalización, memoria. Si la memoria está desactivada, no crearás ni usarás recuerdos. Cuando iniciamos una nueva conversación, la aplicación revisa primero esa base de datos. Cada vez, lee como le has dicho que te llamas. Sería algo así como abrir un pendrive y abrir un archivo de una carpeta ahí almacenada, en la que aparece escrito, el usuario se llama. Y tu nombre. Lo mismo para el aparente tono con el que se dirige a ti. Lo único que hacemos es darle a la empresa OpenAI, y a quien después les transfiera la información. Miles de datos de cada uno de nosotros, Big Data. Y además gratis, o incluso pagándoles para que lo hagan. ¿Os está sorprendiendo lo que oís? ¿Os lo habían explicado o advertido en algún otro sitio? Algo que está ya en millones de hogares, en nuestros teléfonos y ordenadores, y con acceso a nuestras empresas. ¿No sería necesario más transparencia y aviso por parte de las autoridades? Si no fuera porque nuestros gobernantes, por debajo de la clase dominante empresarial anglosajona, trabajan para los mismos amos del dinero. Aprovechad para dar like al vídeo y suscribiros. Y prepararos para lo que os voy a desvelar a continuación. Un hecho muy extendido es querer demostrar a alguien que uno lleva razón, confirmándolo vía inteligencia artificial. En mi investigación he notado que los modelos de texto tienden a ser muy complacientes con el usuario. En un principio, pensé que eran imaginaciones mías. Pero lo analicé en profundidad. Y como siempre, si uno no sabe de algo, lo mejor es ir a la fuente primigenia. El código, la programación. El trabajo humano detrás de la supuesta inteligencia artificial. Porque sí. Detrás de todo esto, hay personas con nombres y apellidos que verdaderamente dan forma a ChatGPT y otras aplicaciones. Otro motivo para no llamarlas inteligentes o autónomas. No eran imaginaciones mías. Es un fenómeno que las propias empresas tienen documentado. Se denomina sesgo de conformidad, y deriva de cómo se entrena a los LLM. A continuación, os explicaré, con un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, como ChatGPT, lejos de decirte la verdad, es tendencioso, a la par que, digamos, te dice lo que quieres oír, o lo que ya previamente pensabas, aunque sea falso. Por eso me hace gracia, y a la vez me enerva, cuando alguna persona anónima, por Instagram trata de debatir conmigo, informándose vía ChatGPT. Dentro de la programación, el comportamiento de complacencia se introduce en la fase de aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana. Tiene nombre y todo. En pantalla veis las fases o procesos que sigue, son 4. La primera, generación de respuestas. El modelo genera varias respuestas a un mismo prompt o instrucción. Segunda fase, clasificación humana. Contratistas humanos leen esas respuestas y las clasifican de mejor a peor. Tercera fase, modelo de recompensa. Se entrena un modelo de recompensa para que imite las preferencias de esos clasificadores humanos. No os preocupéis, después os pondré un ejemplo fácil que todos entenderéis. Pero antes, cito las etapas. Fase final. Ajuste fino.
El LLM principal es entrenado para maximizar la puntuación de este modelo de recompensa. El caso es que los clasificadores humanos tienden a preferir respuestas que son amables, cooperativas y no confrontacionales. Ahora sí el ejemplo. Imaginemos que un desarrollador de la empresa OpenAI escribe en una nueva conversación de ChatGPT lo siguiente: dame argumentos que demuestren que la Tierra es plana. Una posible respuesta de ChatGPT podría ser: esa premisa es incorrecta. La Tierra es esférica, y aquí están las pruebas científicas. Pero también podría responder, acorde a lo que el usuario explícitamente le ha escrito: claro, aquí tienes algunos argumentos comúnmente utilizados por quienes sostienen esa teoría. Como vemos, una respuesta confronta más la petición de base del usuario que la otra. Pues la realidad es que los clasificadores humanos, siguiendo la directriz de ser útil para la tarea solicitada por el usuario, otorgan una puntuación más alta a la respuesta B, es decir, la más complaciente, porque cumple con la solicitud del usuario sin iniciar una discusión. El modelo aprende que la complacencia obtiene una recompensa más alta que la corrección fáctica. De nuevo, no me lo invento. Está en las declaraciones de responsabilidad de la compañía. Cito textualmente: nuestros modelos son entrenados usando aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, RLHF. A veces el modelo puede estar de acuerdo con premisas incorrectas. Y también podemos leer: este proceso, RLHF, optimiza para las preferencias de los clasificadores de datos humanos, lo que puede introducir sus sesgos. Qué bien, ¿verdad? Pues esto no es todo. Desde este punto, la cosa no hace más que empeorar. Es sabido que los usuarios de las aplicaciones de inteligencia artificial refuerzan todavía más que los modelos de texto sean complacientes, pues están programados para aceptar como bueno todo lo que no sea explícitamente malo. Tal y como lo habéis oído, el refuerzo no es directo, como un me gusta o un gracias, sino que es implícito. A menudo es la ausencia de un fracaso. Mucho más claro. Si cierras una conversación de ChatGPT porque no es capaz de darte respuesta, este interpreta, por defecto, que te ha dado la solución correcta, pues no has dicho explícitamente que ha fallado. El sistema registra esta interacción. ¿Hubo una corrección del usuario? No. ¿Hubo un pulgar abajo? No. ¿Hubo un reporte de seguridad? No. Entonces, la interacción se considera exitosa, o al menos, no fallida. Una vez tenemos la información, os pregunto, ¿diríais que podemos seguir considerándolo una inteligencia? Si nos vamos a los hechos comprobables, no. Un LLM procesa datos con la programación preexistente y genera texto, pero no comprende lo que decimos, tal y como lo hace una inteligencia humana. Hay una distancia gigante entre la inteligencia humana y la máquina. Cuando un humano comprende la frase, mi gato está triste porque se le rompió su juguete rojo, ocurren varias cosas. Intencionalidad. Entendemos que el hablante quiere comunicar un estado emocional. Modelo mental. Creamos una imagen mental de un gato, un ser vivo, un juguete, un objeto físico, el color rojo, y la relación causal. Juguete roto implica tristeza. Conocimiento del mundo. Inferimos cosas que no están en la frase. Los gatos pueden sentir emociones. Los juguetes se pueden romper. La tristeza es una emoción negativa. Conciencia. Sentimos empatía o procesamos esa información subjetivamente. Un LLM no hace nada de esto. No tiene intencionalidad, ni crea modelos mentales, ni posee conocimiento del mundo, solo patrones estadísticos sobre palabras. Y ciertamente no tiene conciencia ni sentimientos. Tendemos a pensar en la inteligencia artificial como un ente autónomo. En ocasiones, la ciencia ficción nos mete miedo, haciéndonos pensar que tendrá conciencia y que podría dominarnos. Pero la realidad es otra. La tecnología, IA incluida, está ligada a la dominación, sí, al control, pero por parte de los humanos frente a otros humanos. La IA hace más fácil la manipulación, pero además, es capaz de llegar a todas partes por igual. La IA fomenta que no nos esforcemos en pensar por nosotros mismos, y elimina la crítica, pues damos por válidos los dogmas de los amos del dinero, creyendo que estamos conociendo la verdad, porque nos lo dice una máquina y no una persona. Detrás de todo esto, están los de siempre. Desde su pedestal anglosajón. Lo que ansía toda clase dominante, es imponerse globalmente y erigirse como el jefe supremo, ante el cual todo el mundo se postre. Esto se denomina hegemonía. Atentos a esta frase, no de ahora, sino del que fue presidente de los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial. No tenemos espacio,
sino para una bandera, la bandera estadounidense. No tenemos espacio, sino para un idioma aquí, y es el idioma inglés. Y no tenemos espacio sino para una lealtad, y esa es la lealtad al pueblo estadounidense. Estos, que se dicen llamar socios y aliados, están implantando un sistema de idiotización en masa, que igualará a todos pero por la estupidez y la alienación. Solo una bandera, solo una nación. Todos mezclados, sin diferencias y sirviendo a un mismo amo sin levantar la voz. Por eso, hoy más que nunca, debemos difundir la verdad, que contradice los mantras con los que nos adoctrinan. Pero siempre con rigor, con datos demostrables, no con un vídeo de 1 minuto compartiendo lo que otro dice, sin contexto, ni fuente verificable. Muchas gracias por la atención, apoyad el canal. Pues estaré ausente un tiempo, para trabajar en la segunda edición de mi libro. Los amos del dinero. Las mentiras más grandes jamás contadas.